Hola amigos del canal, bienvenidos una vez más. Hoy les traigo un video de cómo hacer un revoque grueso y fino a la vez, simultáneamente los dos tipos de revoque, para no hacer un grueso y luego un fino, o un grueso fratachado, no, lo vamos a hacer como si fuese un revoque fino, pero sin zarandeado. Esta es la pared que vamos a revocar, ¿sí? Yo voy a hacer la parte de arriba. Y luego cuando hagamos la parte de abajo, te voy a mostrar, te voy a dar un ejemplo de cómo lo hacemos, el proceso, todo bien explicado para que puedas hacerlo vos. Así que espero me acompañes, es un video muy instructivo, ahorro de tiempo y de dinero. Así que vamos al video. Muy bien amigos, acá como les dije, ya hicimos la parte de arriba, ¿ok? ¿Ven cómo queda? Este es el revoque del que estamos hablando, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a hacer este revoque? Vamos a mojar, yo ya tengo un video de cómo hacer un grueso fratachado, es parecido a esto, pero no es lo mismo. Porque el procedimiento es diferente, este lo estamos haciendo con cal el milagro y queda como un revoque fino, no como un grueso fratachado. Así que acá lo que vamos a hacer más o menos es mojar, mojamos de arriba para abajo, muy importante mojar de arriba para abajo, así se moja todo parejo, ¿sí? Una vez que mojamos, lo dejamos al ladrillo este que absorba un poco, porque este es un ladrillo cerámico que no chupa mucho el agua, ¿sí? Vamos a mojar el paño. Si no estás muy canchero, vas a hacer un paño y luego vas a pasar al otro paño y así. Y si te animas, hacer los dos paños juntos. Bueno, una vez que tenemos esto, mientras va secando un poquito, pasamos al material. Bueno, este material yo lo preparé 6 partes de de arena, 6 partes de arena, 2 partes de cal y medio balde de cemento, sin zarandear, nada. Así más o menos tiene que estar la contextura para revocar y así para pasarle el fratacho, que luego le vamos a pasar el filtro, ¿sí? Con agua con cal. Eso es el último paso que lo vamos a ver más adelante. Bueno, una vez que más o menos secó, empezamos a cucharear, porque la mezcla tiene que estar en esa contextura para poder hacer este salpicado. Una vez que lo salpicamos todo así, todo el paño, le vamos a ir pasando la regla. Importante tener una buena regla en lo posible de aluminio, que tiene filo. Puede ser también de madera, puede ser de chapa. Lo primordial es que esté derecha, ¿ok? Bueno, acá tenemos la regla. Vamos a ir pasando. Vamos a juntar el material, no se preocupen. Lo vamos a cargar todo, lo vamos a dejar secar 5 minutos, 10 minutos, ¿sí? Una vez que esté todo cargado, para poder darle la planchada final y fratacharla. Seguimos adelante con el video. Bueno, una vez que le dimos la primera cargada y le pasamos la regla, como ves, le empezamos a dar la segunda. Vamos tapando los agujeritos. Una cosa así. ¿Sí?
y le vamos pasando por arriba. Una vez que está el reboque así, lo vamos a dejar fraguar unos 20 minutos. Si tiene que cuartear, cuartea. Acá yo hicimos la faja finita para no tener ese problema, pero si va a ir muy grueso te puede empezar a rajar. Entonces la idea es que raje, que fragúe bien, que tire, que al tacto no se te hunda el dedo. Entonces ahí le vamos a dar la capa de fino, que es con aquel. Muy bien, vamos a cargar todo y luego vamos a hacer la última parte. Bueno, acá tenemos el material así. Y vamos a para tachar. De vuelta cargamos. Vamos de nuevo. Vamos tapando el grito. Una vez que esto seca, le vamos a pasar el filtro. 15 minutos dejamos secar y le pasamos el filtro. Tapamos todas las imperfecciones. Ok. Tapando. Muy bien, así le damos a todo 15 minutos y filtramos. Una vez ya para ir finalizando con el video, que tenemos el reboque fratachado, como podés ver, vamos a preparar, tenemos un filtro de goma espuma, vamos a preparar en un balde, medio balde de agua y cal El Milagro, ¿sí? Cal aérea, 3-4 cucharadas. Entonces vamos a blanquear la pared con esto. Vamos a mojar un poco el filtro y vamos a empezar a filtrar. Vamos a emparejar la unión, muy importante, acercar la cámara, que no se vea montado, ¿sí? ¿Ves cómo está acá? Bueno, nosotros vamos a tratar de dejarlo lo más parejo posible, ¿sí? Primero emparejamos las uniones y después vamos filtrando todo lo demás. Y así vamos desparramando. Y el resultado final es este. Como podés ver, así te va a quedar todo. Reboque grueso y fino simultáneo. Mejor reboque no se consigue. Económico, práctico, rápido, fácil. No sé qué más puedes. Un mejor reboque que este hoy en día no vas a conseguir. Así que espero que el video te haya servido. No olvides compartir, suscribirte y dejarme comentarios, ya sea a favor o en contra, y te los voy a contestar. Nos vemos en próximos videos.